tratará sobre una revisión a la biología y manejo de insectos, plagas, lepidópteros en el cultivo de maíz. Para empezar a hablar de lo que es temas relacionados con el manejo de insectos plaga en los diferentes cultivos, me gustaría iniciar con esta introducción de lo que es el manejo integrado de plagas. Es un enfoque de manejo de plagas que busca armonizar la eficiencia en el control, la responsabilidad socioambiental, y aquí está este concepto socioambiental, y la productividad. Cuando yo vi manejo integrado de plagas en la universidad, realmente hace ya bastantes años, realmente se hablaba de controles químicos, biológicos, culturales, etológicos, pero no se había incorporado el concepto de sostenibilidad. Ahora el tema de manejo integrado de plagas incorpora este concepto de sostenibilidad o responsabilidad socioambiental, y fundamentalmente se enfoca en el uso de herramientas que buscan lógicamente controlar los problemas, en este caso los problemas de poblaciones de insectos plagas, haciendo uso del conocimiento científico, el apoyo tecnológico y el sentido común de los productores. Y aquí es importante el sentido común de los productores. O sea, todos tenemos responsabilidad. Quienes de una u otra forma participamos en el proceso productivo del cultivo, tenemos responsabilidad de implementar el manejo de plagas en sus fases de prevención, la utilización de productos o de cualquier herramienta o de cualquier estrategia con base en monitoreo para lograr buenos efectos de control, pero minimizando los impactos que se puedan generar sobre el ambiente o el entorno. Entonces, para el día de hoy vamos a ver estas 4 plagas: Agrotis Y, Spodoptera frugiperda, Diatrea sacharalis y Helicover pasea. Realmente me voy a focalizar mucho en Spodoptera frugiperda, pues porque es la plaga más importante que ataca el cultivo de maíz en todos los países donde se produce este cultivo. Prácticamente el 80% de mi charla va a estar enfocada en Spodoptera frugiperda, pero mencionaremos algunos otros conceptos que son de importancia sobre estas otras 3 plagas que también son maíz. Bien, para iniciar acá, entonces, vamos a hablar de qué tienen en común estas 4 plagas, que tienen una metamorfosis completa, o sea, que tienen huevo, larva, pupa y adulto, una metamorfosis de tipo holometábola. Después de la eclosión del huevo, viene una fase de crecimiento y luego hay una etapa como una especie de diapausa que se genera, que se presenta mientras la larva se desprende de la vieja exocutícula o de la vieja cutícula o del viejo exoesqueleto y forma un nuevo exoesqueleto. Esa fase se denomina farate, es como que la larva tiene un doble exoesqueleto, el que se está quitando y el que está generando. En esa fase usualmente las larvas no se alimentan y ahí durante ese proceso se produce la apólisis, que no es otra cosa que el desprendimiento de la cápsula cefálica para que se produzca el cambio de vista normal. Y se llama ecdisis porque el responsable de regular estos procesos en los insectos es la hormona ecdisona, que cuando se incrementan las concentraciones de la hormona ecdisona en la hemolinfa, la larva se prepara para mudar al siguiente estadio, al siguiente instar larval. Luego viene la fase de pupa, y que es un estadio pues, de diapausa, y luego viene el paso de ya al adulto, sea hembra o sea macho, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para resumirle, estos 4 insectos plaga pasan por metamorfosis completa. Otra circunstancia que ellos comparten es su aparato bucal. Aquí tenemos una vista de la morfología de la larva, en donde se puede apreciar la cápsula cefálica,
donde se puede apreciar las pseudopatas abdominales, los espiráculos, el abdomen, o sea, las tres partes, y fundamentalmente tenemos acá su aparato bucal, que es un aparato bucal masticador, por lo tanto, y es el estadio en el cual se generan los daños. Las larvas son las que generan o atacan en el cultivo de maíz. Entonces, tienen aparato bucal masticador, lo que los convierte en unos defoliadores muy importantes. La primera plaga que vamos a ver es ese Agrotis ypsilon, que pertenece al orden Lepidoptera, a la familia Noctuidae, y lógicamente, pues como lo estamos viendo ahí en las diapositivas, en las fotos, este insecto plaga tiene la capacidad de generar grandes pérdidas cuando no se controla. ¿Por qué razón? Porque él ataca la base de la planta, como lo vemos ahí, y lógicamente genera la muerte de la planta, genera pérdidas económicas importantes si no es controlado eficientemente. Acá lo que tenemos es, lo que estamos viendo acá es el ciclo de vida de esta plaga. Inicialmente vemos que los huevos están cubiertos por una serie de escamas. La hembra puede poner hasta 2,000 huevos durante su periodo de vida, y estos duran alrededor de unos 3 a unos 6 días. De estos huevos eclosiona la larva, que tiene, pues, es una larva, es un tierrero, ¿no? Es un tierrero o un trozador, pero ese es su entorno. Dura alrededor de unos 14 a 22 días, y ahí se puede apreciar las características que tiene esta larva. Luego viene la pupa, que es una pupa optecta. Son pupas que son fáciles de reconocer y son como cápsulas cerradas, pero los apéndices se encuentran soldados al cuerpo, como se puede ver ahí. Estas pupas se encuentran en la mayoría de los lepidópteros. Algunas partes les llama pupa, en otras partes se les llama crisálida, y también es característica de algunas especies de coleópteros y de dípteros, pero fundamentalmente los lepidópteros tienen este tipo de pupa optecta, y dura de 7 a 10 días. Los adultos tienen hábito nocturno, son lógicamente noctuidos, duran alrededor de 16 a 22 días, y en los adultos es característico ver ese tipo de manchas que se pueden apreciar ahí. Son unas manchas, si uno los pudiera ver como unos tipos como asemejan como sombrillas o hongos, ahí los pueden ustedes apreciar, y esa es una de las características que identifica esta especie de Agrotis ypsilon. Para su manejo, pues se recomienda el monitoreo con trampas de luz, que son atraídos por la luz, son noctuidos. Controlar los hospederos alternos, un buen control de malezas, un buen control de arbences. El índice de umbral de acción es del 3% de plantas cortadas, o sea, es un índice es un umbral de acción relativamente bajo por la importancia, porque planta que el insecto ataque es planta que prácticamente se pierde, entonces puede generar grandes pérdidas cuando el cultivo se está estableciendo. Para todos, pues obviamente una preparación adecuada del suelo, el cual expone y destruye las pupas. Cuando las pupas son expuestas a las condiciones ambientales, especialmente a los rayos ultravioleta del sol, estas pupas pueden ser controladas. Mantenimiento de los lotes limpios unos 2 meses antes de la siembra, para evitar que se estén generando nuevas generaciones de este insecto plaga en el suelo, y que cuando el cultivo germine aparezcan las larvas generando el daño que ya hemos descrito. Rotación de cultivos, importante. Con la rotación de cultivos, ¿qué es lo que se quiere buscar? Bajar el número de estadios inmaduros, fundamentalmente de pupas a nivel de suelo. O sea, hacer como una especie de limpieza de los lotes de este tipo de poblaciones de insectos plagas. Y un concepto también bien importante es que la siembra de materiales con proteínas o modificados genéticamente, o GMOs, como se les suele conocer, también muestra una muy buena eficacia sobre este tipo de insectos plaga. Y yo creo que los GMO lo vamos a ver
a más adelante cuando veamos el tema de Spodoptera frugiperda, no son que no se requieran la utilización de productos para la protección de cultivos, de insecticidas. Yo creo que, y lo vamos a discutir, repito, más adelante, es importante la utilización de insecticidas también en estos materiales con varios propósitos. Uno, con lograr un mejor control de los insectos plagas, y en segundo lugar también como una herramienta de rotación para preservar la vida de las proteínas o de las tecnologías, ya que se minimiza un poco la presión de selección. Vamos a verlo un poco más adelante. Y la aplicación de productos para la protección de cultivos. Como el caso del producto que está presentando Adama en Ecuador, Sariva. Bien, vamos a entrar ahora en materia con el tema del cogollero del maíz, quizás la plaga endémica más importante que ataca que ataca el cultivo. Los ataques son muy severos, se presentan generalmente durante la fase vegetativa inicial en el desarrollo de las plantas. Pueden estar desde el momento en que la planta está en estado de plántula hasta 30 días, 30 o un poco más días cuando está en estado vegetativo, y pueden ocasionar pérdidas en el rendimiento superiores a un 30 a un 40%. Y obviamente se requieren, si no son materiales genéticamente modificados, se requieren alrededor de en condiciones normales, 3, 4 aplicaciones para su control, pero yo conozco zonas en donde se han hecho hasta 7 y 8 aplicaciones de diferentes compuestos para su control. Entonces, el ciclo de vida puede durar de 24 a 40 días, dependiendo del entorno, de las condiciones ambientales, fundamentalmente de la temperatura y de la humedad relativa, pero más que todo de la temperatura. Como vimos anteriormente, su metamorfosis completa, es una metamorfosis de tipo holometábola que pasa pues, por los estadios que describimos anteriormente. Oviposita en masas que pueden contener hasta 400 huevecillos, pero realmente el promedio de las masas de huevos es alrededor de unos 100 a 150 huevos. Durante la vida de una hembra de una polilla de estas, puede llegar a colocar alrededor de unos 1.500 a unos 1.600 huevecillos, y la duración es de 5 a 10 días. Ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva cómo eclosiona Spodoptera, y tienen el tema del canibalismo. O sea, ellos eclosionan y empiezan a colonizar una determinada área dentro del cultivo, y generalmente en cada planta va a quedar una, máximo 2 larvas, pero generalmente se encuentra una larva que es la que va a colonizar. O sea, ellas se encargan de distribuirse, y con el hábito del canibalismo realmente se van eliminando entre ellas hasta que van sobreviviendo algunas pocas que son las que realmente van a generar el efecto detrimental como cogollero. Bien, para hablar un poquito de las larvas, yo quiero utilizar este estudio que realizó, o mejor, esta descripción. Es un manual que generó el CIA, del Centro Internacional de Agricultura Tropical acá en Colombia, y que fue liderado por el doctor Jairo Rodríguez, con la doctora Sandra Valencia y con Diego Guzmán, donde ellos hacen una descripción de cómo reconocer los diferentes instares larvales. ¿Por qué es importante reconocer los instares larvales? Porque la utilización de productos para la protección de cultivos, de insecticidas, es muy importante aplicarlos sobre los primeros instares larvales. La mayoría de los compuestos que utilizamos son neurotóxicos, entonces se requiere que se apliquen en el primero, segundo, máximo tercer estadio larval, para que realmente haya una muy buena respuesta en el control. Entonces, aquí tenemos
la larva en su primer instar de desarrollo, y como ustedes pueden verlo ahí, sus setas o vellosidades son muy visibles, la cabeza es mucho más grande o es muy notoria, es en proporcional con su cuerpo, y ya a medida que va avanzando, las setas se hacen un poco menos visibles, pero la cabeza es una cabeza totalmente negra, se pueden ver muy bien las setas y los tubérculos de la larva. En el L2, ya los tubérculos, que es el punto de inserción de estas setas, se hacen mucho más notorios. La cabeza sigue siendo totalmente negra y va desarrollando una serie de bandas antocianóticas en el costado, que lo podemos ver aquí en la diapositiva, con estas flechitas rojas, ahí se ven cómo se van desarrollando esas bandas antocianóticas en el costado, y que más adelante van a ser típicas de esta especie Spodoptera frugiperda. En el tercer estado de desarrollo, como ustedes lo pueden ver ahí, con su desarrollo se evidencia una banda oscura en el costado. Aquí lo pueden ver, ahí ya se puede ver, la larva ya empieza a tener la configuración o la fenología normal, y hasta este instar es que los insecticidas pueden realmente generar un buen efecto de control. O sea, ya es importante el monitoreo y saber qué cantidad de población tengo en el lote entre el primer al tercer instar larval, para que la medida de control sea eficiente o la utilización del insecticida sea eficiente. Y luego venimos con el L4. Aquí hay una característica que es bien importante, y es que aquí ya la Y invertida en la cápsula cefálica o la sutura epicraneal, como se ve ahí, ya es totalmente notoria, visible, ya se ve, o sea, que es la característica de Spodoptera frugiperda, que es la Y invertida, ahí se puede apreciar muy bien. Presenta tubérculos casi incoloros, ya los tubérculos pierden mucho su notoriedad, su cabeza ya empieza a presentar una tonalidad mucho más clara, del negro va variando hacia tonos más o menos cafés, y se demarcan anillos concéntricos en la zona torácica, que están ahí demarcados en estos círculos rojos y con la flecha roja. Entonces, esta es una larva que ya pudiéramos considerar, es una larva pasada, es una larva que normalmente, en condiciones normales, ya mide más de 1 centímetro de longitud, y es una larva ya de muy difícil control, y que, entre otras cosas, ya ha hecho gran parte del daño como defoliador. Ya el L5 ya es una larva bastante grande, ya toma un color café oscuro, ahí lo pueden apreciar, sus setas ya prácticamente son muy poco visibles, son imperceptibles, lo mismo que los tubérculos, y aquí ya empiezan a desarrollarse unos puntos en cada segmento abdominal, que ahí se pueden apreciar en la diapositiva, y los tubérculos son casi incoloros. Y vamos al L6, que ya es el último instar larval, que se ha discutido que por algunas situaciones de alimentación podía tener un séptimo instar larval, pero realmente en condiciones normales son 6 los instares que presentan las larvas de Spodoptera frugiperda. La duración total en el estadio larval puede ser de 24 a 40 días. 24 donde la temperatura es mucho más elevada, y 40 días donde hay temperaturas más bajas o en pisos térmicos mucho más altos. Aquí pues ya es una larva que tiene una apariencia de robusto, fuerte, ya es una larva grande que se aprecia con mucha facilidad, ya la piel tiene una tonalidad de tipo brillante, y se observa una mancha rojiza en el primer segmento del tórax, que ahí se puede ver en el círculo amarillo, lo cual fácilmente puede identificar este estadio. Repito, este es un trabajo de descripción de un libro que tiene un folleto que tiene el CIAR, que ustedes lo pueden conseguir en internet, y que es bien importante que lo consulten, lo tengan especialmente para cuando se tienen que tomar medidas de control, de monitoreo. Es bueno también saber realmente qué instar larval es el que se está
el que tiene la mayor proporción en campo para saber si la medida de control va o no va a ser eficiente o se tiene que implementar otra medida de control diferente. La pupa. La pupa pues es de color café rojizo y generalmente se encuentra en el suelo, en pupa normalmente, en pupa en el suelo. Es una duración de alrededor de unos 7 a 13 días, mide de 14 a 17 milímetros de longitud y como les decía, se desarrolla en el suelo. Es una pupa obtecta. En esta pupa pues las distintas partes del cuerpo son factibles de ser reconocidas, ahí lo podemos ver, ¿sí? Y los apéndices se encuentran soldados al cuerpo, como se puede apreciar ahí. Como lo mencionábamos anteriormente, es el tipo de pupa característica de los lepidópteros de la familia Noctuidae. Y el adulto vuela con facilidad durante la noche siendo atraído por la luz, pero realmente yo haciendo alguna revisión de literatura encontré que este tipo de polillas no son muy eficientes buscando la luz, no son muy eficientes como al ser atraídas por la luz, aunque son lepidópteros de la familia Noctuidae, lógicamente. La duración es de 7 a 13 días y ustedes pueden ver ahí que el segundo par de alas de este tipo de polillas es blanco y las alas anteriores pues tienen manchas características. Usualmente pues este tipo de polillas permanecen escondidas o ocultas en residuos de cosecha, en las hojarascas, en malezas o en otros sitios sombreados durante el día, o sea, esquivando los rayos solares, y empiezan a ser activas en últimas horas del día y en la noche cuando son capaces de desplazarse pues varios kilómetros de distancia. Aquí podemos verle las manchas características que tienen en sus alas estas polillas. Y el segundo par de alas, pues como les mencionaba anteriormente, son blancos con un borde ligeramente oscuro. Aquí están los daños ocasionados por Spodoptera frugiperda. Y aquí se empieza un poco la discusión de realmente en qué momento aplicar, en dónde empieza a hacer un daño que se considera ya con un impacto económico. En qué momento se debe implementar una medida de control. Entonces yo he traído acá algunas prácticas de manejo integrado y también alguna sugerencia para hacer un buen monitoreo y en qué momento implementar una medida de control. Lógicamente, pues como todos estos lepidópteros, la rotación de cultivos es una muy buena práctica. Cuando son materiales genéticamente modificados, la siembra de área con refugios en cultivos BT, o sea, sembrar ahí con el objeto de que se preserven poblaciones que tengan genes de susceptibilidad y cuando migren a los cultivos ayuden a diluir los genes de resistencia, o sea, tratar como de preservar un poco los genes de susceptibilidad a las diferentes tecnologías. Por eso es importante dejar el área de refugio para que esas poblaciones puedan diluir un poco los fenómenos de resistencia en el cultivo, en las poblaciones que atacan el cultivo. Control previo de malezas hospederas de la plaga. Se considera que tiene más de 60 hospederos alternos, entonces tratar de quitarle esos hospederos alternos en los alrededores del cultivo. Monitoreo temprano de los lotes y vamos a ver más adelante un poco los temas de monitoreo, cómo se sugiere que se manejen. El uso de materiales genéticamente modificados y acá cuando los materiales genéticamente modificados salieron al mercado, aunque yo sé que en Ecuador todavía no creo que no son comerciales el uso de materiales genéticamente modificados, pero en Colombia, por ejemplo, donde sí se usan los GMOs, se presentaron como la mano de Dios en un frasquito y que no se requería la utilización de insecticidas. No es cierto. Cuando nosotros tenemos un cultivo
que es genéticamente modificado, allí se pueden establecer poblaciones de Spodoptera frugiperda y por lo tanto la utilización de insecticidas viene a contribuir para controlar esas poblaciones que están, en las cuales están incrementando los genes de resistencia, a las tecnologías, y la utilización de un insecticida controla esas poblaciones y evitan que esos genes de resistencia se continúen en las siguientes generaciones. Por lo tanto, la utilización de productos para la protección de cultivos, insecticidas, es una herramienta recomendada para minimizar los fenómenos de resistencia en materiales que se han modificado genéticamente. En Ecuador, pues creo que no se hace uso de los materiales genéticamente modificados, sino de cultivos tradicionales. Entonces es muy importante saber en las poblaciones de Spodoptera en qué momento yo implemento la medida de control, en qué momento yo implemento el uso de insecticidas, especialmente teniendo en cuenta que si son neurotóxicos, yo tengo que utilizarlos del primer instar al tercer instar, como lo veíamos anteriormente. Y el mantenimiento del cultivo libre de malezas en las plantas y de plantas hospederas. Referente al monitoreo del cultivo en etapas tempranas, vamos a mirar acá una cosa que se llama la escala de Davis, que a continuación lo voy a explicar, que es la evaluación del nivel de daño, es saber qué nivel de daño me está generando una población y en qué momento yo debería implementar una medida de control, en qué momento yo debería aplicar el insecticida, en qué momento yo debería aplicar saliva para el control de Spodoptera frugiperda. Entonces, ¿cuáles son los momentos recomendados? Vamos a mirarlo acá. Entonces, la escala de Davis, ¿qué dice? Él divide en 3 áreas el daño a la planta. Dice que aquí tenemos el grado 0, es una planta totalmente sana. Grado 0 es una planta, como ustedes lo pueden apreciar ahí, sin daño. El nivel bajo, ¿cuál sería un nivel bajo de daño? Entonces, el grado 1 son esas lesiones extremadamente pequeñas, son muy poquitas, 3 o menos, y prácticamente que es un raspadito sobre el área foliar, como se puede apreciar ahí. En el grado 2, son perforaciones de tamaño de un alfiler y ya son lesiones circulares en cogollo, pero también son muy pequeñas. Es la afectación del tejido muy, como ustedes lo pueden ver ahí, muy, muy limitado, casi que simplemente se nota la presencia de larvas en primeros estadios de desarrollo. En el grado 3 ya hay lesiones circulares, también pocas lesiones circulares, alargadas de hasta 1.3 centímetros de largo en cogollos y en hojas abiertas. Esto es lo que se considera un nivel de daño bajo, del grado 1 al grado 3. ¿Qué se considera un nivel de daño medio? Aquí está el grado 4, el grado 5 y el grado 6. Entonces, en el grado 4 tenemos ya lesiones que son alargadas, de alargadas a pequeñas, de 1.3 a 2.5 centímetros de largo, y en algunos cogollos y en hojas abiertas. Ya son lesiones mucho más frecuentes, mucho más notorias, ya se nota que hay un raspado e inclusive se pueden ya empezar a ver las primeras perforaciones del tejido foliar. En el grado 5 ya las lesiones pues son más grandes, de más de 2 centímetros de largo, de una forma uniforme a irregular en cogollo y en hojas abiertas. Ya es fácil encontrarlas en diferentes partes del área foliar de la planta. Y en el grado 6 ya son lesiones alargadas de varios agujeros grandes de forma uniforme a irregular en cogollos abiertos de las hojas. Esto es lo que se considera un nivel de daño medio, ¿sí? Entonces, los 3 primeros grados son grado bajo, grado medio y miremos que es un grado alto. Este sería un grado alto, grado 7, 8 y 9. Entonces aquí tenemos muchas más lesiones. En el grado 7 ya se puede ver una destrucción del tejido significativo, ¿sí? En cogollo y en hojas abiertas. El grado 8 pues ya es una destrucción del cogollo en un grado muy significativo, ¿sí? Y el grado 9 prácticamente es la destrucción de gran parte del área foliar de la planta, es un daño. Entonces la pregunta aquí sería,
en dónde yo debería implementar la medida de control, en dónde yo debería de hacer la aplicación del insecticida. Entonces yo me devuelvo acá y se considera que la medida de control se debe implementar entre el grado 3 al grado 4. Normalmente, este grado 3 a grado 4 coincide con larvas en los primeros estados de desarrollo, larvas L1, L2, fundamentalmente, que son muy susceptibles a la acción de los productos que vamos a aplicar. Entonces, repito, de grado 3 a grado 4 es donde se debería implementar la utilización de insecticidas. Más adelante, las larvas ya están en ístares 4, 5, 6, en donde ya la medida de control va a ser muy difícil. Adicionalmente, las larvas tienen otra característica u otro hábito, y es que ya lo que se llama se encartuchan, como ustedes saben, ya se meten al fondo del cogollo de la planta, se tapan con el aserrín que van dejando, con los residuos y con sus heces, y realmente que llegue allí algún producto es muy, muy difícil. Entonces, esta es la escala de daño de Davis, que yo creo que nos marca, hace una correlación entre el nivel de población en el cultivo y el nivel de daño. Y para prevenir que lleguemos a estos extremos, como se tiene acá en la escala, en el nivel de avanzado, grados superiores a 5, 6, 7, entonces es bueno implementar la medida de control a tiempo. Voy a mirar acá a ver si hay algún tipo de comentario, de pregunta en el Facebook. Al final, por favor, envíen sus preguntas y al final estaremos haciendo una sesión de preguntas y respuestas para abordar las inquietudes que ustedes puedan tener, o los comentarios o el complemento que con base en su experiencia ustedes nos puedan aportar en esta charla. Bien, entonces ya habíamos hablado acá de entonces para el manejo integrado. Para definir si es o no necesario aplicar, se debe conocer el estado de desarrollo de la plaga. Lo discutimos previamente. La etapa de desarrollo del cultivo. Lógicamente, si el cultivo está en sus primeros estadios de desarrollo, es menos tolerante a una pérdida de área foliar significativa. El nivel de daño o de infestación, con base en la escala de Davis, y las condiciones ambientales de la región. Si son unas condiciones ambientales de altas temperaturas, humedad relativamente baja, las poblaciones tienden a ser mucho más agresivas. Por ejemplo, aquí en Colombia, en una zona del Tolima, en Espinal, allí las poblaciones de este insecto plaga prácticamente en un cultivo convencional pueden requerirse 6 o 7 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. O sea, es muy agresivo este insecto plaga. Si el daño es igual o mayor a 3 en al menos el 20% de las plantas, 3 es con base en la escala de Davis, se debe proceder a la utilización de insecticidas, se debe proceder a la aplicación de un insecticida como el que Adama les está presentando a ustedes, que es Sariva. Utilizar insecticidas con diferentes modos y mecanismos de acción. Eso es muy importante. Si yo tengo que hacer una serie de varias aplicaciones, yo no debería repetir el mismo mecanismo en dos máximo 3 aplicaciones, y después debería estar cambiando a otro mecanismo de acción. ¿Sí? O sea, si estoy utilizando un regulador de crecimiento o un neurotóxico, por ejemplo, un producto que trabaje en células posinápticas o presinápticas, es mirar el mecanismo de acción para hacer una buena rotación con el objeto de preservar la eficiencia de los productos que yo estoy utilizando para el control. Utilizar grupos químicos que tengan baja probabilidad a desarrollar resistencia y definir las dosis con base en el estado de desarrollo de la plaga y de la fase de cultivo, que ya lo discutimos previamente. Entonces, esta es como la
Spodoptera frugiperda, el cogollero de maíz, que es probablemente la plaga, el insecto plaga endémico más importante que ataca el cultivo. Vamos a ver ahora Diatrea sacharalis, el barrenador de la caña de azúcar, se le denomina, es Lepidoptera. Este es un insecto ya de la familia Pyralidae, y aquí está su ciclo de vida. Puede durar alrededor de unos 35 a unos 60 días. La hembra puede colocar masas de huevos de 30 huevos más o menos, la duración de 5 a 8 días. Luego eclosionan las larvas, que las podemos ver ahí, de unos 18 a unos 25 días. Aquí, para el caso de Diatrea, ustedes saben que este insecto plaga eclosiona y luego va a buscar el tallo de la planta, penetra dentro del tallo y allí ya actúa como barrenador. Aquí hay una oportunidad de control, y es que esta larva no es que eclosione y rápidamente se meta al tallo. Hay un periodo de algunas horas considerables en las cuales él permanece como larva por fuera del tallo, buscando el tallo, y luego va a ir generándole el túnel o la galería por donde va a penetrar, y luego por allí penetra el tallo. Esa es la oportunidad de control para este tipo de insectos plagas. Es la oportunidad entre la eclosión y la penetración. Se considera que puede durar más de 15, 18 horas por fuera del huevo antes de penetrar, y esa es la ventana para generarle el efecto letal a este tipo de insectos plaga. La pupa, igual que las demás anteriores que habíamos dicho, es una pupa optecta y transcurre dentro del tallo. Esta ya no es una pupa que se coloque a nivel del suelo, él empupa dentro del tallo, en el túnel o la galería, y dura en promedio de unos 8 a 14 días, y luego sale el adulto, que dura alrededor de unos 5 a 7 días. Ahí lo pueden ver, es una polilla con sus alas de color característico, y las posteriores pues de color blanco, o muy como hialinas, como transparentes, y el ciclo de vida, pues como les comentaba inicialmente, en total puede ser de unos 35 a unos 60 días. Al igual que los anteriores, el monitoreo de adultos con trampas luz, detección de oviposiciones amarillento a anaranjadas, es algo que también se puede evaluar para estar mirando en qué momento va a eclosionar la masa de huevos e implementar ahí el mecanismo de control o la aplicación del compuesto. Un buen control de malezas, el mantenimiento de lotes limpios 2 meses antes de la siembra, es muy similar a lo que teníamos para los otros lepidópteros. La rotación de cultivos, la siembra de materiales genéticamente modificados en donde es posible, y la aplicación de insecticidas con un 8 a un 10% de plantas con posturas, y detectar cuál es la coloración de esas posturas para mirar. Si ya están muy anaranjadas, quiere decir que están cerca de la eclosión, y ahí es cuando se debe implementar la medida de control. Y finalmente, el gusano elotero, Helicover pasea, también es de la Lepidoptera de la familia Noctuidae. Fundamentalmente pues ataca ya es la mazorca. El ciclo de vida puede durar de 28 a 45 días más o menos, es en promedio, nuevamente correlacionado con las condiciones ambientales, fundamentalmente de temperatura. De 2 a 5 días los huevos, y oviposita en los estigmas. Es importante también hacer revisión de los estigmas en el cultivo para mirar y buscar allí las oviposiciones que hacen este tipo de polillas. La larva puede durar alrededor de unos 14 a 25 días. Ahí la pueden ver ustedes, es una larva muy característica. La pupa optecta nuevamente de 12 a 15 días en pupa en el suelo, ¿sí? La única pupa que no está cumpliendo su ciclo en el suelo es la de Diatrea, pero es que también pertenece a una familia diferente porque es Pyralidae y los demás son de la familia Noctuidae, ¿no?
Y aquí tenemos el adulto que puede durar alrededor de unos 8 a 10 días, y ahí está, es una polilla típica, característica, que se puede apreciar ahí, y que dura alrededor de unos 8 a 10 días. Entonces el ciclo de vida puede durar alrededor de unos 28 a unos 45 días. Al igual que los otros nóctidos, monitoreo de adultos con trampas de luz. Digamos que las trampas de luz donde no son muy eficientes es en Spodoptera frugiperda, porque, les repito, según algunos trabajos y algunas revisiones que tuve oportunidad de hacer, Spodoptera no es un buscador eficiente de la luz, aunque sí los atrae, pero no es tan eficiente encontrando las trampas como como estas otras polillas. Detección de huevecillos en los estigmas, o sea, monitorear los estigmas para tratar de encontrar allí los huevecillos, y mirar más o menos cómo está evolucionando las poblaciones de este insecto plaga en los cultivos. Para todos, repito, buen control de malezas, rotación de cultivos para hacer que los estadios inmaduros de estos insectos plaga pues se bajen estos estadios con la rotación de cultivos, o sea, se haga como una especie de limpieza de los lotes. Siembra de materiales con GMOS en los países en donde se puede, y la aplicación con insecticidas para su control. Esta plaga pues es una plaga que es muy importante en el sentido de que ella va a atacar el producto ya de la cosecha, o sea, va a atacar las mazorcas, va a atacar el grano, entonces realmente puede generar importantes pérdidas en el cultivo, y por lo tanto es importante hacer un buen manejo de este tipo de insectos plaga. Bueno, para hablar un poquito ya de cuáles son algunas recomendaciones cuando se quieran utilizar compuestos para insecticidas para controlar este tipo de insectos plaga. Entonces aquí tenemos una gráfica que creo que muchos de ustedes han visto en algunas presentaciones, en donde se correlaciona la translocación de la planta con la velocidad de movimiento de la planta de diferentes compuestos. Entonces, para el control de estos insectos plaga que tienen el aparato bucal masticador, que tienen metamorfosis completa, que muchos son de la familia Noctuidae, se requieren productos que trabajen muy bien por contacto y por ingestión, fundamentalmente, por ingestión, y que tengan un efecto translaminar, o sea, que sean liposolubles, no hidrosolubles, porque estos compuestos no se necesita que se muevan por los haces vasculares de la planta. O sea, aquí no estamos buscando compuestos que tengan actividad sistémica, aquí estamos buscando compuestos que realmente tengan un buen efecto translaminar, y que cuando la larva vaya a comer el tejido encuentre ahí el compuesto, o que entre en contacto con el compuesto de alguna forma para generarle su efecto letal. Entonces, esta gráfica lo que correlaciona son los coeficientes de partición, y la solubilidad en agua. Realmente aquí no se necesitan productos que sean tan hidrosolubles, sino que sean más bien liposolubles, para que puedan tener una muy buena translocación. Y aquí están este grupo de productos, como los que están ahí, como el caso de un clorantraniprol, una emamectin benzoato, o un piretroide como lambda-cihalotrin. Entonces, este grupo de productos son los que nos van a permitir hacer un muy buen control de estas poblaciones. No requerimos productos que sean altamente solubles en agua, no necesitamos que se desplacen por los haces vasculares de la planta, porque los que tienen o donde las poblaciones donde se requieren alta sistemia son aquellas poblaciones de insectos plaga que tenga aparato bucal picador chupador o algo similar. No, acá necesitamos es que tenga una buena translocación, que se protejan de los rayos ultravioleta del sol en las áreas foliares, que puedan trabajar por contacto, y que cuando la larva esté consumiendo los tejidos foliares los encuentren. Entonces necesitamos más liposolubles que hidrosolubles. Y como lo vimos inicialmente, el estadio de desarrollo es muy, muy, muy importante. Por favor, aplicar sobre los primeros 3 estados de desarrollo.
larvas L1, L2 o máximo L3, ideal L1, L2, ¿sí? ¿Por qué? Porque son larvas que están expuestas, porque son larvas que son mucho más susceptibles a la acción de los compuestos, porque han generado un muchísimo menor daño, no han generado un deterioro alto de los tejidos foliares. Si nosotros estamos controlando larvas L5, L6, pues realmente esas larvas ya hicieron el daño, aparte de que es muy difícil controlarlas, ya hicieron todo el daño que tenían que hacer. Ya carece de sentido pretender controlar larvas que estén pasadas, además de que es mucho más difícil y realmente ya sería estar como apagando un incendio. Entonces, aplicar las medidas de control en estos 3 primeros estados de desarrollo. Y recomendaciones para la utilización de productos para la protección de cultivos, fundamentalmente, que tengan acción por contacto e ingestión. Acuérdense que estamos tratando poblaciones que tienen aparato bucal masticador, que sean lipofílicos, que tengan un buen efecto translaminar, y eso está correlacionado con la característica de que sean lipofílicos y que sean translaminares para que puedan lograr. Monitoreo, tener en cuenta en la escala de Davis el grado 3 o el grado 4 para que realmente se genere un buen efecto de control. O sea, aquí ¿qué se requiere? Un conocimiento de la dinámica del cultivo, de la dinámica de las plagas, de la dinámica del entorno, de las condiciones ambientales, de cómo son las poblaciones, porque es importante saber si las poblaciones ya han desarrollado algún nivel de tolerancia a los diferentes compuestos. Entonces, ¿cómo puedo yo implementar un esquema de rotación para que las poblaciones vuelvan a ser susceptibles a los compuestos que tradicionalmente se usan o a los nuevos compuestos, como el caso de Sariva que está presentando Adama en Ecuador? Bueno, eso era todo lo que yo tenía para mostrarles. Ahora sí, si hay algunas preguntas, me gustaría pues escucharlas, o algún comentario o alguna recomendación de las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Aquí estoy mirando, déjame, yo leo, por acá veo. Bien, aquí hay una pregunta de Juan Peña. ¿Cómo hago el monitoreo en campo por daño fresco, número de plantas, etcétera? Bien. Entonces, esa es una pregunta bien importante. A mí me parece que antes había como una dispersión real se decía 20%, 30%, 5%, en el caso de Sphaeroctera frugiperda. Entonces, yo creo que la escala de Davis plantea 2 cosas. Uno es el grado de daño y otro es la cantidad de larvas que hay. Entonces, si ustedes recuerdan, es cuando se tenga una cantidad de población equivalente al 20% de población de larvas L1, L3, en el grado 3 es cuando se debe implementar la medida de control. En ese momento se debe implementar la utilización de los insecticidas. ¿Por qué? Porque el daño todavía no es significativo y la población L1, L3 en el 20% es relativamente no tan difícil de control. Una buena aplicación, un buen compuesto y se controla y se mantienen las poblaciones a raya. Entonces, para resumir, es mirar cómo nosotros correlacionamos el daño en el cultivo con la cantidad de población que hay en el cultivo. Esa es la pregunta que leí acá de Juan. Voy a continuar acá. También acá, ¿en qué periodo de cultivo es recomendable poner el insecticida? Pregunta Winnie Banda. Realmente, aquí no hay fórmulas como matemáticas. Primero, ¿en qué momento está atacando el insecto? Si nos referimos a Spodoptera frugiperda, pues sabemos que es en los primeros 30, 40 días de desarrollo del cultivo, que es donde está el estado vegetativo y es donde las poblaciones se presentan y son más agresivas. ¿En qué momento aplicar? Por favor, monitoreo. Es saber qué daño tengo, cuál es el estado de desarrollo de la plaga y en ese momento implemento la medida de control. En ese momento hago la recomendación.
Si es para el caso, por ejemplo, de agrotis, pues lógicamente cuando el cultivo está germinando, con un 3% de plántulas trazadas, ahí yo debo proceder a hacer la aplicación. O si estamos hablando, por ejemplo, del gusano lotero de Helicoverpa pasea, es en el momento en el cual se está formando la mazorca, las mazorcas se está monitoreando, está haciendo la evaluación fundamentalmente en estas estructuras en donde decíamos que se colocan los huevos en las vellosidades para evaluar cómo está y estar abriendo una que otra mazorca para mirar si se requiere o no se requiere una medida de control. Entonces, esas son como las normas, ¿sí? Saludos desde México, de Adamá Península, desde México, un saludo para toda la gente en México. Juan Gabriel Marquehua Apasá, desde Perú. Wilber Alfredo Chingua Mendoza, desde Ecuador. Buenas, José Matías Barrero nos comenta, buenas tardes, excelente presentación, solo quiero preguntar, ¿cuándo se considera una infestación de cogollero por metro? Usualmente las infestaciones de cogollero por metro era una forma, yo la utilicé bastante, pero especialmente en trabajos de investigación y desarrollo, en donde uno tenía parcelas y uno entraba a una parcela y decía, voy a evaluar 1 metro y entonces en las 10, 15 o el número de plantas que hubieran en ese metro, uno evaluaba cuántas larvas se encontraba y hacía el cálculo en porcentaje por metro. Realmente esa es una evaluación, pero es una evaluación, en primer lugar, me parece que es muy dispendiosa, que tiene que tomar muchos puntos dentro del cultivo. En cambio, si usted va y hace un monitoreo del daño con base en la escala de Davis, lo va haciendo visual, va mirando cómo es el grado de daño y va mirando la población y hace un monitoreo del cultivo, coge un determinado número de plantas y va mirando de esas plantas cuántas tienen la presencia de larvas, en qué estado de desarrollo de la larva está, es mucho más eficiente que hacer las evaluaciones por metro. Las evaluaciones por metro nosotros en investigación y desarrollo las utilizábamos mucho en la evaluación de compuestos, en la eficacia son evaluaciones mucho más minuciosas, mucho más detalladas, pero que requieren también mucho más tiempo, requieren tomar muchos más puntos dentro de un lote para hacerla. Es también otra forma de evaluar, también nos da una muy buena información, pero me parece mucho más práctica la otra porque realmente se están evitando daños importantes en el cultivo. ¿Sí? Aquí está bueno, ¿quién más está acá? Aquí el señor Patricio Bra, ¿a los cuántos días después de la siembra se puede hacer el primer control de prevención? Es que yo creo que para los insectos plaga en el cultivo de maíz, yo no sé, bueno, yo no recomiendo mucho las aplicaciones de tipo preventivo. Esa sería más para el área de fungicidas. Aquí yo siempre sugiero que se hagan con presencia de datos, del monitoreo. Monitoreo me parece muy importante, ¿sí? Si estamos hablando de Spodoptera. Ahora, si yo soy un agricultor que conozco mis lotes, que llevo sembrando en esos lotes muchos años, que yo conozco la dinámica de población, que yo más o menos conozco las condiciones ambientales, temperatura, y yo más o menos conozco la dinámica de cómo evoluciona la población, porque esta es una plaga endémica, probablemente yo puedo tomar una medida de tipo preventivo, pero en mi criterio yo preferiría que las medidas de control se hagan con base en información, en datos, en monitoreo. Eso evita que eso evita que no se desperdicien recursos, no se hagan aplicaciones innecesarias que se impacten negativamente al ambiente. Y la otra circunstancia es que se están utilizando los recursos de una forma eficiente. Se está aplicando con base en información, con base en la presencia de la plaga, con base en unos estados de desarrollo que se sabe que son susceptibles. Entonces, mi recomendación es aplicar con base en monitoreo. ¿Después de cuántos días puedo volver a realizar una aplicación de herbicidas? Muy buena pregunta. Hay dos tipos de evaluaciones. Una evaluación para saber si lo que yo apliqué funcionó o no funcionó. Si lo que yo apliqué funcionó, pues continúo haciendo monitoreo y mi próxima aplicación debería ser cuando se vuelvan a incrementar los niveles de población o se vuelve a incrementar el nivel de daño al cultivo nuevamente con los parámetros que dijimos. Si no funcionó, apliqué un producto, me recomendaron un piretoide, qué sé yo, y no funcionó. Y yo voy a mi lote,
a los 7, 8 días y veo que el daño se incrementó y veo que las larvas ya se crecieron. Aquí es importante entender cuál es la dimensión del problema. Sí, las larvas ya están pasadas, son larvas L5, L6, y hay muy pocas larvas pequeñas, prácticamente ya es muy difícil, ya va a apagar un incendio, ¿sí? Lo ideal es que lo que aplique le controle. Entonces, en ese momento, pues yo no sabría, cuando ya las larvas se pasan, eh, ya no, yo ya veo muy difícil controlarlas. Ahora, sí, hay larvas grandes, pero también tengo una muy buena cantidad de larvas pequeñas, porque la medida que implementé no funcionó, entonces yo debería implementar una medida de control para esas larvas pequeñas, para prevenir que se siga generando daño y para controlar esas poblaciones de larvas pequeñas que vienen. Pero las larvas grandes, las que están pasadas, las que están por encima de L3, L4, o por encima de 1 centímetro de longitud, para ponerlo también de otra forma, esas larvas ya, olvidémonos, porque ahí va a tener que aplicar alguna medida como algún producto espolvoreado en polvo en el cogollo, alguna cosa de esas. Mejor dicho, aplicar una medida de emergencia, apagar un incendio, y no es lo recomendable. ¿Sí? En caso de agrotis, bueno, aquí voy a seguir acá. Saludos desde Popayán, Colombia. 2 preguntas, estimado. Muy, bueno, aquí utiliza muy linda presentación. ¿Qué producto puedo poner cuando tengo un ataque estadio 4 al 6? Un sistémico translaminar Dama, ¿cuándo recomienda? En los ríos en Ricaurte hay un incremento. He visto un vecino por la baja temperatura, he aplicado más aplicaciones y el cebo agrícola sirve. Un poco la misma pregunta, la misma respuesta anterior. Cuando ya las larvas están en estado 4 a 6, probablemente ya se va a hacer alguna medida de control en casi que en cada uno de los cogollos. Allí ya las larvas están individualizadas, pero repito, ya es una medida desesperada. Pueda que ayude, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es hacer monitoreo y aplicar en el momento oportuno, aplicar cuando las larvas son susceptibles de control. Si ustedes quieren, yo a través del grupo humano de Adama les puedo hacer llegar la escala de Davis para que la tengan, para que la miren, porque es que correlacionando el daño con el estado de la población, nos vamos a evitar llegar a esos extremos como el que nos está planteando aquí el señor Edgar Suntaxi. ¿Por qué? Porque eso. Ahora, sistémicos aquí no van a hacer absolutamente nada. Tenemos a insectos plaga que tienen aparato bucal, masticador, perdón, aparato bucal masticador. Y sí, probablemente los cebos agrícolas en esa circunstancia funcionan. Ahora, si usted quiere utilizar un cebo agrícola con algún tipo de atrayente para esto, Lepidoptera noctua, probablemente lo pueda hacer como una medida de tipo preventivo. En el caso de agrotis, ¿qué insecticida puedo utilizar ya que las larvas se encuentran en el suelo y es mucho más complicado? Acá, yo diría que si usted hace una evaluación y está llegando al 3% de plantas con un nivel de daño, debería utilizar un producto como los que le describí anteriormente, que tenga acción por ingestión y por contacto, y fundamentalmente por contacto, y que no se degrade al entrar en contacto con el suelo, con la materia orgánica, con los coloides del suelo, que no se degrade. Entonces, hay varios productos que pueden ser utilizados para eso. Yo aquí, de pronto, en el portafolio de Adama, es probable que tengan algún insecticida que tenga ese efecto, pero yo creo que Sariva, aquí me deberían ayudar los señores de Adama. Sariva podría funcionar, ya que Sariva tiene un ingrediente activo que es el emamectin mesoato, que es muy eficiente para el control de larvas, inclusive larvas un poco pasadas. Esa es una característica. Yo diría que es casi
el único insecticida que puede controlar larvas que están por encima de L3, ¿sí? Pero no se debe abusar de eso, ¿sí? Porque además una larva que esté por encima de L3 ya ha generado un daño significativo. Entonces yo pensaría que un producto como Sariva que tiene emamectin benzoato podría ser una buena alternativa, pero sugiero que hagan el contacto con el grupo humano el grupo técnico de ADAMA para que les dé más información técnica sobre el producto, ¿sí? Aquí me pregunta el señor Edgar Suntaxi, ¿en las bajas temperaturas involucra más daño porque el cogollero le targa su crecimiento? ¿Es verdad? Sí, digamos, el ciclo de vida es mucho más, se alarga mucho. La larva, si una larva en promedio a los 20, 22 grados, un instar dura eh, dos días y medio en una temperatura por debajo hacia los 15 grados, pues ya puede durar mucho más. Pero también son larvas que son menos activas, o sea, también el nivel de voracidad es menor, o sea, una larva en condiciones de alta temperatura es mucho más activa, es mucho más, genera una defoliación mucho mayor también en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? O sea que realmente no es tan que si la larva está más presente me va a hacer más daño, porque la larva es un poco menos activa. Pero en condiciones de baja temperatura también hay otra gran oportunidad y es que usted tiene más tiempo para actuar. ¿Por qué? Porque usted puede evaluar, las larvas no se desarrollan a la velocidad que se desarrollan en altas temperaturas, entonces probablemente para hacerle la medida de control en larvas L1, L3, usted va a disponer de un poco más de tiempo que en altas temperaturas. Lo ideal, repito, es utilicemos las medidas de control en el momento adecuado y oportuno. ¿Sí? Acá tengo Danilo Sánchez. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta al momento de sembrar maíz en campos que anteriormente fueron pastizales? Yo creo que ahí lo importante es el tema de los detrozadores, fundamentalmente plagas que puedan, y ahí ya no me estoy refiriendo a lepidópteros fundamentalmente, sino más a coleópteros. Las larvas de coleópteros, de algunos de estos escarabios, es posible que puedan estar presentes y que también van a atacar las plántulas de maíz, ¿no? Entonces es muy importante mirar realmente ese tipo de plantas. Por lo demás, pues Spodoptera frugiperda no es una plaga importante en el cultivo en pastos. Me imagino que me está preguntando por pastos infiero que son de clima frío, ¿sí? Entonces, realmente ahí no hay larva, no hay población de Spodoptera frugiperda, ni estos lepidópteros de la familia Noctuidae. Entonces, no hay mucha, desde el punto de vista del control de plagas, yo diría estar pendiente de que no hayan altas poblaciones de esos escarabios que atacan las áreas radiculares de los pastos para que no vayan a atacar las plantas de maíz, que ahí sí podría hacer un daño importante. Por lo demás, no le veo que haya mayor incidencia y probablemente no va a tener problemas con este tipo de insectos plagas en los primeros cultivos que usted haga de un lote que venga después de la siembra de pastos. Esto me estoy refiriendo a pastos de clima frío, ¿sí? Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Vuelvo, insisto, para finalizar, la utilización de compuestos como Sariva, que es importante el monitoreo para el caso de Spodoptera frugiperda, utilizarlo en los primeros estados de desarrollo de la larva, en las áreas vegetativas del cultivo. Pues les agradezco mucho la audiencia.